Esto podría ir más allá de tu entendimiento. No apto para cardíacos. ¿Por qué ingresó Branko Marinkovic al gobierno? Porque Áñez estaba perdiendo apoyo y fuerza en Santa Cruz, con una Santa Cruz evidentemente dividida, con Rubén Costas despintado, con Luis Fernando Camacho que le daba la espalda a Áñez cuando ella decidiera ser candidata. El ministro Yergo Núñez y Arturo Murillo no encajaron en el Oriente. Se enfocaron más en hacer campaña para Juntos y su candidata, con un gastado discurso de 14 años y el más en todas las conferencias de prensa. 14 años. ¿Cálculo político o estrategia? Invitan, sin dudarlo un instante, a Branko Marinkovic. ¿Pero este aceptaría? Claro, pero a un alto costo. Áñez se juega esta carta porque sabe los altos intereses que están en juego. Prácticamente estaba entregando el poder a los cívicos cruceños, como en un principio. Antes los separaban las fórmulas, ahora los une un solo propósito, sus intereses políticos. Branko Marinkovic, el autor del movimiento de las autonomías, pero a la vez el máximo responsable de hechos de violación de los derechos humanos, discriminación y atropello a los indígenas, ocurridos en los años 2007 y 2008. ¡Todos estos coñas malditos, hijos de puta! ¡Los coñas malparidos, engendro de llama en ti! Producto de esos movimientos se forma la mal llamada Medialuna. A nuestros hermanos de sangre, de cultura, de historia, al Beni, al hermano departamento de Pando, Branko Marinkovic. Se promovía la división entre Oriente y Occidente. Si esto se llegaba a concretar, hubiese sido catastrófico para Bolivia. Queda usted posesionado como ministro de Planificación y Desarrollo. Que hoy acepté gracias a la presidenta y por su persona y por lo que ella es. Sé trabajar. Toda mi vida tuve claro que era lo que quería hacer para que a todos nos vaya bien. Con Marinkovic en el gobierno, prácticamente Áñez respira. En Santa Cruz, Marinkovic tiene bastante influencia. Es parte importante del Comité Cívico Pro Santa Cruz, impulsor de las autonomías, impulsor de la Unión Juvenil Cruceñista. Y por si fuera poco, amigo fiel de Fernando Camacho. Pues no es casual que Fernando Camacho fue personalmente a recibirlo al aeropuerto cuando este llegara de Brasil. Y acompañando a nuestro amigo Branko que pueda volver a su país, porque este es el mensaje que hemos dado a todos los bolivianos. Da la casualidad de que al día siguiente de ser posesionado, la Unión Juvenil Cruceñista se reactiva y lanza un comunicado advirtiendo: la Unión Juvenil Cruceñista y todas sus filiales en las 15 provincias estamos alertas y dispuestos a defender la paz, la salud y al pueblo cruceño. Unión Juvenil Cruceñista, carajo. Y en paralelo, se refuerza la resistencia juvenil cochala. Y en abanico a esto, se reactivan los comités de las provincias, además de otros grupos de choque. Casualmente, aparece Fernando Camacho, argumentando que saldrá a desbloquear con su gente y resalta que lo harán promoviendo la paz. Por ello convocamos a todas las personas de bien que lucharon en octubre para defender nuestra libertad y nuestra democracia. Casualmente, también reaparece el potosino Marco Pumari. Porque debemos ser claros. Porque hoy debemos estar conscientes todos los bolivianos y preguntarnos si estamos en la capacidad de aguantar y volver al pasado. Por eso hoy convoco a todos los bolivianos a estar en estado de fronte, en estado de emergencia. ¿Qué tal? Ahora vas entendiendo, de a poco se forma el rompecabezas. No todo es casual. Con Branko Marinkovic a la cabeza, el gobierno prácticamente se ganó a Santa Cruz. Y Santa Cruz se siente empoderado y representado. Con Marinkovic se activa la resistencia del Oriente. Con un Arturo Murillo más desconocido que nunca, pero a la cabeza de todo el aparato policial. Pero como ministro de gobierno, como responsable de la Policía Nacional. La policía siempre veló por sus propios intereses. El amotinarse en noviembre del año pasado no fue por patriotismo como lo llaman, sino por la regulación de su salario y nivelación.
Y si el gobierno le fallaría en alguna de sus demandas, estos no dudarían en darle la espalda. Eso explica la inversión que se hizo durante todo este tiempo mediante el Ministerio de Gobierno. Hay molestia dentro de las filas de la familia policial. No hay esos compromisos que se les ha prometido. Gracias a la policía, quien dio el último golpe para que Evo Morales salga, atropellados por su ministro, señor Arturo Murillo. Por otro lado, está Fernando López Julio, a la cabeza de las Fuerzas Armadas. Un envalentonado, siempre amedrentador y amenazante. ¿Por qué? Claro, un uniformado. Él reacciona y usted desaparece en 10 segundos, ¿sí o no? Los militares en algún momento no se sentían representados con él, pero con el logro de los ascensos que promovió pasando por encima de la constitución política del Estado, López les cumplió la promesa, quienes le prometieron lealtad en forma de agradecimiento. Eso explica el estar envalentonado. Usted cuente al 100% con las Fuerzas Armadas para que puedan cumplir su rol. Además, últimamente se lo vio muy apegado a los cívicos cruceños. La Unión Juvenil tiene su rol en la sociedad. La gente de bien son la mayoría. No hay duda de que algo oscuro se trae. Los grupos de choque, con la excusa liberar a Bolivia de los masistas. ¿Y quiénes son los mal llamados masistas? Los campesinos. La gran mayoría está en desacuerdo con esta gestión transitoria. ¿Por qué no lograron acercarse más a los campesinos? Ahí resalta la figura de Rafael Quispe. Era el encargado de acercar y dialogar con los campesinos y sectores movilizados. Señor Quispe, ¿cuál va a ser el cargo? El cargo dice director general, coordinador con las organizaciones sociales y... Va a estar a cargo del área rural para poder establecer una relación con ellos. Pero fue un total fracaso. ¿Por qué? Porque claramente su fin era hacer campaña en el campo y la ciudad. Como lectura y una conclusión clara. Han estado las chiquitas y esa lucha no puede ser en vano. Pero el campesino no es tonto y no se tragaron el cuento. Y entonces se los tilda de masistas a todos los campesinos y a todos los que estén en contra de este gobierno. Tendrías que conocer el fondo de todo esto. Liberen ese dinero. Soy republicana y estoy orgullosa de serlo. ¿Y por qué les digo entre enero y febrero? Porque en esas fechas la pandemia estará de bajada y será el tiempo ideal. Dejando en claro que se está manejando a la pandemia como un aliado político. Pero peor aún, con los cívicos cruceños que también se manifiestan y confunden más a la población, pidiendo una nueva convocatoria de elecciones. Queremos que un comité científico sanitario sea el que defina la fecha de las elecciones. Queremos un nuevo padrón, queremos una nueva convocatoria, entrar a un verdadero periodo de democracia. No vamos a cambiar. No vamos a cambiar ¿Qué garantías pueden existir de que haya elecciones este próximo 18 de octubre? Compañeros, hoy día recibimos la misma cantaleta de siempre. El pueblo histórico de Sayare de pie, el movimiento cooperativizado, el ejército de Guardatojo, no va a permitir que sigan manoseando al país la inteligencia del pueblo boliviano. Por eso decimos desde este distrito minero organizado, vamos a decir a esos golpistas que hoy día, con nombre de resistencia cochala, amenazan al país. Nosotros somos respetuosos,
Pero carajo, que no nos canse la paciencia. Estamos aquí, unidos, reunidos, hasta las últimas consecuencias. Con otra mano nos dice diálogo, con otra mano nos golpea. Nuestra solidaridad no están solos, compañeros de Saimalpata, no están solos, compañeros de Quillacollo, no están solos, compañeros de La Paz. Carajo, de una vez por todas, respetamos nuestras dirigentes que están luchando y nosotros las bases de aquí mandamos un mensaje. ¡Fusil! ¡Metralla! ¡El pueblo no se calla! ¡Fusil! ¡Metralla! ¡El pueblo no se calla! ¡Fusil! ¡Metralla! ¡El pueblo no se calla! En el artículo 53, carajo, la huelga en general de venida está plenamente facultado respetado en la posición política del Estado. Branko Marinkovic ha sido nombrado ¿para qué? ¿Para venir y asustarnos, señora Áñez? No hay ningún problema. Conocemos a Branko Marinkovic. Es un terrorista. Él sí es terrorista. Nosotros no somos ningunos terroristas. Estamos defendiendo nuestros derechos, nuestro país, el futuro de nuestros hijos y de sus hijos. Tenga en cuenta, señora Áñez, que si usted tiene el dinero para irse a vivir a otros países, nosotros aquí queremos estar. Esta es nuestra tierra. Tengan en cuenta que así como nos están saqueando ahora en este momento, no nos vamos a rendir. Lo único que queremos es su denuncia, señora Áñez. Con Marinkovic, Yanine Áñez prácticamente dividió al país entre Oriente y Occidente. Este comité no descansará hasta ver tras las rejas de la ignominia a estas bestias humanas, indignos de ser llamados ciudadanos. Estos colonos que muerden la mano para que salgan de la pobreza tienen un tiempo muy corto para renunciar, señor Salvador Romero. Vamos a volcar la tortilla nosotros, vamos a tener que poner orden. Damos un plazo de 48 horas al gobierno nacional para desbloquear todas las vías de nuestro territorio departamental. La juventud organizada, las plataformas, las provincias, los hombres y mujeres de este pueblo en general que amamos la libertad y la democracia, vamos a asumir la defensa de nuestro territorio. Nunca más un terevinto, carajo. Yo he nacido para eso, hermano. Entonces, me toca ponerme en la cabeza. Voy a estar con ustedes, hermanos, hasta las últimas consecuencias, hermano. ¡Ay, ay, ay! Renuncia llamado en castellano, no se tiene que renunciar inmediatamente. ¡Bravo! Buscarse elecciones 6 de septiembre por todos a la cata siempre pasar la página profesional. De la ignominia a estas bestias humanas, indignos de ser llamados ciudadanos. Entonces hasta ese extremo hemos llegado. Es que siendo dueño y originario de estas tierras, hemos sido extranjeros.